Bueno, y tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado especial, Harold López Araya. Él es PhD académico de la Universidad de Chile de la Facultad de Economía y Negocios. em, y Específicamente, él es académico con enfoque en investigación y docencia en contabilidad, finanzas corporativas, auditoría y finanzas sostenibles. Actualmente adscrito a las universidades de Chile y Diego Portales, miembro del Comité Asesor Técnico de Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, miembro también del Comité Técnico en Información Financiera de la Universidad de Chile, miembro del Comité Gestor Financiero del Programa Corfo Transforma Cambio Climático. También es profesor de áreas de finanzas corporativas sostenibles y análisis financiero y contabilidad financiera, tanto en pregrado como posgrado. También participante de numerosas iniciativas nacionales e internacionales, tanto en el sector público como privado en materias académicas y de sostenibilidad en los negocios. Y dado toda su experiencia, es por eso que nos acompaña. Agradecemos su participación. Hoy nos va a hablar en particular del rol de la información en las finanzas sostenibles, el nombre de la charla, una temática crucial para entender cómo podemos integrar los principios de la sostenibilidad en el mundo financiero. Así que sin más preámbulos, Harold, te doy la palabra para que podamos iniciar la charla. Bienvenido nuevamente a todos y todas los que se están uniendo y comencemos. Muy bien, muchas gracias, Ana. Se ve la diapositiva ahí, ¿cierto? Sí, sí, se ve Ya, bien. genial. Hoy, primero, muchas gracias por la invitación. Es fenomenal que estén haciendo esto. El Instituto Supercaso es básicamente donde estudia eh, la gente que se quiere dedicar al área financiera. Sí, cuando empieza a trabajar por muchas razones, mucha gente trabaja y estudia, y ese es el lugar donde hacerlo. Así que es genial que podamos presentar esto. Y cuando primero me dijeron, hay que hacer una presentación de finanzas verdes o finanzas sostenibles, dije, "Ah, sí, claro, llevo harto tiempo haciendo esta charla, después dijo, no, es un ciclo completo. Y todo el ciclo es sobre finanzas verdes o finanzas sostenibles. Entonces, eso habla de la evolución que ha tenido el tema y la cantidad de gente que está involucrada, ¿sí? Un tema muy multidisciplinario, gente de todos los distintos backgrounds y que participa y lo hace muy interesante. Ahí vi ahí la publicidad o la información sobre toda la feria, sobre todas las charlas, y veo nombres conocidos que ya llevamos varios años haciendo estas cosas y mucha gente que no la tenía en el radar, así que fenomenal, que más gente se, se sume a esto porque es un cambio básicamente de la forma de hacer los negocios, por lo cual necesitamos cambios fundamentales que involucran a todos. Entonces, necesitamos que todos se suban a este barco, como decía ahí Ana, en la presentación, cosas de las que enseño, yo hago curso de finanzas sostenibles, que es un electivo, o hice primero para pregrado, lleva varios años ya, pero por ejemplo quiero que ese curso desaparezca en el futuro. Todas las finanzas tienen que ser sostenibles, para allá nos vamos a mover, espero, si no, probablemente el mundo se nos acabe antes. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y de nuevo, como pensé primero, voy a hacer algo genérico de finanzas sostenibles, pero al ver todo el ciclo dije, no, entonces hablemos, ya que van a haber participado en varias charlas aquí los estudiantes y el público en general, me voy a enfocar en un poco más de lo que es mi área de expertise, que es la información. Soy doctor en contabilidad y todo es sobre cómo la información se utiliza para tomar decisiones, ¿sí? Entonces esto no es algo distinto y en eso mismo voy a enfocar justamente esta charla. Y ojalá voy a tratar de no tomarme todo el tiempo, cosa que quede más espacio para las preguntas y podamos tener como un diálogo, ¿sí? Sobre todo en esta época donde hay tanto contenido que uno puede encontrar en internet, por ejemplo. Entonces, creo que es bastante valioso tener justamente esas interacciones cuando uno está presente. Entonces, pero antes de partir,
Me gustaría preguntarle a ustedes eh, con qué conceptos asocia que una empresa sea sostenible, ¿sí? Vamos a hablar un poco de sostenibilidad, ya lo han visto, pero todos tendemos a pensar cosas un poco distintas. Entonces, para ver un poco de la audiencia que están considerando. Es lo que está ahí, es un código QR que si ustedes acceden, la página de menti.com y que le pide ingresar 3 palabras con las que usted relaciona esto y para ahí vamos a hacer como una nubecita de palabras. Esto. Y ahí están viendo la nube de palabras, ¿cierto? Sí, se ve. Ya tenemos algunas respuestas. Eh, Sostenida en el tiempo. Aquí hay algo que aparece justamente, hablamos de sostenible, siempre estamos hablando como de futuro, ¿no es así? Stakeholders es un concepto que muchas veces aparece que ya eh, no es como era o en los años 70 80 se hablaba de que la discusión era que cuando se hacían cosas como ciudadanía corporativa, responsabilidad corporativa, era que básicamente los administradores de la empresa estaban haciendo filantropía con la plata de los dueños. ¿Sí? Ese era como el discurso que había y que ahora básicamente la mayoría de los inversionistas está considerando que no se puede mirar solo al accionista, sino hay que mirar a todos los stakeholders. ¿Sí? Que a veces se asocia justamente con la sostenibilidad con el medio ambiente, que es lo que de hecho, yo entré en este mundo pensando en el medio ambiente, siempre me gustó el medio ambiente y después uno se da cuenta de que en realidad todo el tema, uno no puede mirar solo el medio ambiente, hay que mirarlo en su globalidad. Aquí aparecen cosas como sostenibilidad y sustentabilidad, una discusión que existe acá en Chile, que es sobre unas cosas son sostenibles, otras son sustentables. En español son lo mismo. Eso es como que si algo queda sustentabilidad básicamente es un anglicismo de sostenibilidad en inglés. Pero en el resto de Latinoamérica hablamos en general y en España hablamos de sostenibilidad responsable, ¿sí? Ahorro, renovable, ¿sí? Colaborativa, creatividad. Hay que inventar, como dije al principio, es como tenemos que cambiar las cosas, hacer, la forma de hacer las cosas, de llevar a cabo la economía, por lo que la creatividad es tremendamente importante, amigable, persistencia, consciente. Muchos conceptos aparecieron aquí. Muchas gracias por su respuesta. Y todos como que más o menos entendemos cosas relacionadas, pero un poco distintas. Y ese es justamente uno de los desafíos que impone, voy a presentar de nuevo, que, que impone utilizar la información sobre sostenibilidad, porque, digo, ¿con qué es sostenible? Y ahí tenemos muchas no quiero llamarlo ideología o definiciones, distintas cosas que van avanzando. Yo no me voy a meter en ese tema ahora en particular a definirlo porque están ustedes en un ciclo de charlas que están hablando de eso y me voy a enfocar más en la información. Y voy a hablar principalmente de contabilidad. Como le dije, soy doctor en contabilidad, entonces eh, voy a tratar de entregarle un poco más sobre mi área de desempeño más directo, ¿sí? Eh, Primero partir con que la profesión contable es súper antigua, ¿sí? De hecho, aquí, por ejemplo, aparece, si algunos de los estudiantes están aquí ya en la feria laboral, me imagino que han tenido algo de cursos de contabilidad, pero esto es un balance, ¿ya? No es solo contar. De hecho, la palabra cálculo viene del griego que es piedra, por eso no tiene cálculos renales, que es de calcular con piedras básicamente las vacas o las ovejas que tenían, ¿sí? Pero esto ya es como un balance. Esto es de una explotación agrícola de Babilonia, ¿sí? De 2400 años antes de Cristo. O sea, una cosa antiquísima. Por otro lado, no sé si hay gente aquí tal vez desde el norte de Chile o Perú, Bolivia. Este es un quipu inca. Eh, un quipu inca es básicamente un sistema de conteo. ¿Por qué lo puse aquí? Porque
la civilización inca o incaica es la única de las mayores civilizaciones conocidas que no tenía alfabeto, ¿sí? Entonces no tenía alfabeto para básicamente escribir su historia, pero sí tenía un sistema contable, que eran estos quipos. Entonces, la contabilidad es tan antigua como la civilización. No sé si es que llegaron a ser civilizaciones por tener avanzadas por tener contabilidad o la necesitaban dado que eran civilizaciones avanzadas, pero el hecho es que todas las civilizaciones avanzadas tenían contabilidad. Algunas no tenían alfabeto, pero sí tenían contabilidad. O sea, así de fundamental es la contabilidad para la civilización humana. Y las distintas civilizaciones, estas personas nunca se conocieron, nunca compartieron nada, sino que se inventó de distintas formas en distintos lugares del mundo. eh, en todas las civilizaciones se inventó la contabilidad. Y hace algunos siglos se transformó de forma revolucionaria, ¿sí? Esto es un libro, lo que está a la izquierda de Luca Pacioli, que era un monje de lo que ahora llamamos Italia, donde probablemente tal vez le hablaron en sus cursos también, o tal vez no, que escribió un libro de matemáticas. Los que estaban más educados en esa época, eran justamente los religiosos en los monasterios, escribió un libro de matemáticas. Y uno de esos capítulos era sobre el los números, los números enteros, que incluyen los números negativos, ¿sí? Hasta esa época, en, en Italia, se ocupaban los números romanos, ¿sí? No se ocupaban los números arábigos que usamos ahora, que en realidad no vienen de Arabia, sino que de la India, que tienen el sistema decimal, ¿sí? Con 10 dígitos, sino que se escribía, como ustedes ven, la X, con la B corta, con la I, con todos los números, pero ustedes los piensan. En ese sistema no existe el cero y en ese sistema tampoco existen los números negativos, ¿sí? Y de hecho cuando Luca Pacioli escribió este libro, estaba prohibido utilizar números que no fueran los sacros números romanos, ¿sí? Porque estaba todo dominado por la Iglesia Católica, básicamente en esa época. ¿Sí? Entonces los otros números eran considerados eh, no dignos de la santidad de la Sacra Iglesia Romana. Entonces, pero lo que hizo Luca Pacioli es que puso como ejemplo de los números negativos, a decir que es lo mismo, pero mirado desde otra perspectiva, puso como ejemplo una técnica que utilizaban los comerciantes de Venecia, que era el centro del comercio mundial o del mundo antiguo en esa época. eh, miren el año 1494. América se conoció en el año 1492, y entonces como en toda esa época de los grandes descubrimientos. Y lo que hacían estos mercaderes, y los mercaderes lo que hacían era poner lo que llamaban la partida doble, que era anotar todo 2 veces, que era un excelente mecanismo de control. Tan buen sistema de control que lo seguimos ocupando hoy en día. Cuando existe el cero, existen los negativos, existen los computadores, ya no hacemos las cosas a mano. Pero aún es tan útil la partida doble que en esa época justo se inventó la imprenta, unos pocos años antes. Claramente el libro más impreso era la Biblia. Y como decíamos, las personas educadas eran principalmente monjes. ¿Sí? La Biblia era el libro por lejos el más impreso. El segundo documento más impreso era el capítulo de hecho, el anexo del capítulo sobre números naturales perdón, no naturales, números enteros de Luca Pacioli, ¿sí? Porque es una excelente forma de mantener las finanzas de la empresa. Entonces hemos estado usándolo eh, desde ahora. Ahora, de hecho, eh, porque sigue útil, cuando tenemos muchos datos, lo que ponemos ahí es una función. Si cuadra, igual, está bien. Si no cuadra, igual, revisa.
nos tiene que decir la función, porque en algo nos equivocamos. El sistema está hecho para que cuadre, cosa de que podamos tener un buen control sobre las finanzas. ¿Sí? Y hemos seguido así. Y siempre la disciplina contable ha tenido cierto estereotipo. Siempre cuando les pregunto qué es como los niños en general cuando le preguntan qué quiere ser cuando grande, dice astronauta. Algunos dicen doctor, arquitecto, abogado, sí, pero contador es poco, a menos que como que el papá sea contador. Fuera de eso, eh, eh, se considera como una profesión fome. Sí, eso es como, muchos lo consideran desde afuera. Ya que es como busqué como contador y apareció esa fotografía, que es básicamente alguien mirando un libro, viendo que las cosas cuadren, muy atento al detalle, ¿sí? Pero claro que ahora no es así, ahora tenemos computadores. Entonces busqué imágenes de contador y es distinto pero con computador. Así que ya no usamos visera, pero sí bastante atención al detalle. Me llama la atención que los que son como dibujos aparecen sonrientes, el resto como bastante serio y concentrado. Eh, pero tiene ese estereotipo por alguna razón. Pero no sé, porque uno diría data science, que es básicamente análisis de datos. Es lo mismo que hacemos en contabilidad, pero no suena tan fome, porque suena como más con tecnología y cosas así. Eh, pero tiene ese estereotipo, lo que yo lo encuentro excelente, ¿sí? No es como que yo quiera eliminar el estereotipo. Mientras más fome parezca, más me pagan. Eso es. Y si, por ejemplo, si a alguno de ustedes le gusta la tributaria, más todavía, porque más gente no quiere meterse a los códigos tributarios y se toma mi plata, pero hazme la declaración tú. ¿Sí? Entonces, para la gente que se dedica a la contabilidad, a los que nos gusta la contabilidad, es fenomenal. Podría gustarme el arte, eh, ahí me pagarían re mal. Como me gusta la contabilidad y la gente lo encuentra fome, me parece excelente. Así que eh, una muy buena área en la que desempeñarse. Y segundo, siempre como que dicen, ah, bueno, esto que es fome, ojalá que desaparezca. Y siempre como amenazados a desaparecer, ¿sí? Aquí tenemos cuando apareció el computador, ya no iba a haber la necesidad de mantener los libros, entonces ¿para qué íbamos a tener un computador? Si ya lo podíamos hacer con el computador. Luego apareció Excel, más todavía, hasta aquí uno le podía poner la fórmula si es que cuadra o no, y sumar rápidamente hacia abajo. Entonces también iba a desaparecer los contadores cuando aparecieron los sistemas ERP, ¿sí? Incorporar toda la información de la empresa, cosa de que sea más robusta también, y va a desaparecer el contador. Y obviamente ahora estamos hablando de inteligencia artificial, que me imagino que va a ser la quinta feria laboral financiera. Me imagino que va a ser de ese tema, que ha estado muy en boga últimamente. Y también, básicamente, va a decir, va a desaparecer la contabilidad. Y la verdad es que no. La verdad es que no ha desaparecido y lo más probable es que no desaparezca. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el rol ha cambiado. El rol ahora no es como de contar, ¿sí? Sino que es un rol mucho más de asesor, como de un asesor interno dentro de las organizaciones, a poder anticiparse a los hechos, no registrar lo que se hizo, los hechos económicos que sucedieron, sino decir, mira, estas son tus alternativas de negocio, te van a impactar de esta forma o de esta otra en tus estados financieros que son relevantes para todos los que toman decisiones sobre cómo financiarte, por ejemplo, para tus proveedores, para tus trabajadores. ¿Sí? Entonces el rol ha cambiado muchísimo porque ya no estamos ingresando datos, estamos haciendo análisis. ¿Sí? Junto con esto hubo un gran avance desde el año 2005 en adelante, aquí en Chile desde el año 2009, que tenemos algo que se llama normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Básicamente teníamos estándares contables distintos en distintas partes del mundo. Eh, por ejemplo, Enel, que en ese tiempo era española, no era Enel en realidad, era Enersys, Endesa España, compró Enersys aquí en Chile y entonces Enersys Chile emitía estados financieros para la Bolsa de Santiago, eh, Endesa España para la Bolsa de Madrid y
también producía ADRs, que eran certificados de acciones, que los transaba en la Bolsa de Nueva York. Entonces, esta empresa, una sola empresa, tenía, para el momento de consolidar los estados financieros chilenos, tenía que transformarlo desde el estándar chileno al estándar español y luego también traducir eso desde el- los estados financieros españoles a los estados financieros estadounidenses. ¿Sí? Entonces, eh, ahí primero hay siempre posibilidad de pérdida de información, que no sean, que esta traducción no sea lo más correcta posible, pero también tenemos sistemas contables por triplicado, ¿sí? Los sistemas contables tienden a ser los sistemas de información más grandes y más costosos de las empresas, por lo que tener toda esta duplicidad de sistemas para poder hacer los estados financieros era muy costoso. Entonces surgió el movimiento y ahí nos hemos ido subiendo a todo esto. Estados Unidos aún no se sube a IFRS, pero sí, por ejemplo, ahora acepta que las empresas que tienen ADR sí presenten su estado financiero en IFRS. No aceptaría los estados financieros chilenos, pero sí los de IFRS. Y yo recuerdo que cuando yo fui estudiante, yo tuve un curso que se llamaba Contabilidad Internacional. Sí, me pasaban contabilidad, que era con los estándares chilenos, y después se pasó a esto de IFRS. Entonces, como se venía IFRS, había este curso de contabilidad internacional. Ahora ese curso no existe, ¿sí? Por lo mismo que yo les digo que este curso de finanzas sostenibles que hago, espero que no exista, porque hacia allá van las finanzas, como lo han visto en toda esta serie de charlas y la van a seguir viendo hasta el día viernes. ¿Y qué es la información sobre sostenibilidad? Aquí van a varias charlas, vi que le iban a estar hablando de las perspectivas ASG y me nombraron ahí ambiental en la que más salía nombrado, pero también social y de gobernanza. Eh, en realidad son las tres al mismo tiempo. ¿Y de dónde viene esto? Sí, viene de este artículo que les puse a la, a la derecha, que es Who Cares Wins. ¿Sí? Y básicamente los separaron en esto que es ambiental, social y de gobernanza. Y son los tres al mismo tiempo, no es como uno u el otro. Si uno es considerado sostenible, tiene que considerar tanto la perspectiva ambiental, ser responsable desde el punto de vista climático, recursos naturales, la contaminación y los derechos, biodiversidad social, derechos humanos, la cadena de suministro, gestión del empleo y muy importante la gobernanza, que a veces que se tiende a mirar menos, pero es justamente eh, lo que le da el marco a todo el resto, que es cómo se gobiernan las empresas con respecto a su gobierno corporativo en particular, corrupción, estabilidad, pago ejecutivo, ética, ¿sí? De hecho, desde mi punto de vista muy personal, tanto lo ambiental y lo social es parte del gobierno corporativo, porque considera a todos los distintos stakeholders, pero lo ordenamos así. ¿Y por qué lo ordenamos así? Por el documento que tenemos a la derecha. Así como Luca Pacioli dijo algo en los años, eh, a finales del siglo XV, este libro, este reporte, dice que son recomendaciones por el sector financiero. Entonces lo hicieron los financistas, fueron los bancos. ¿Lo llamó quién? Los llamó Kofi Annan de la Naciones Unidas. Dijo, oye, ya estaban los objetivos del milenio y otros objetivos, pero como que no se veía como que el mundo realmente estuviera yendo a generar un cambio más allá de los discursos. O sea, lo que necesitamos es mover los flujos de capital, desde cómo se hacen las cosas ahora hacia una nueva forma. Entonces, este grupo de banqueros, de gente del mercado financiero, uy, eh, dijo que vamos a separar las cosas en ambiental, social y gobernanza y vamos a evitar hablar de responsabilidad, vamos a evitar hablar de sostenibilidad, vamos a evitar hablar de ciudadanía corporativa o todos esos adjetivos, ¿sí? Y vamos a agrupar en estas formas. Entonces, cuando estamos hablando de las perspectivas ASG o ESG, estamos hablando de sostenibilidad en el mundo financiero, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de ASG, estamos hablando de finanzas.
no de algo extra. De hecho, el otro día hice una charla similar a esta en una conferencia de contabilidad acá, y había una colega de Argentina que después iba a dar una charla en Ecuador, tenía que irse acá, esto fue la semana pasada, y me comentó, me mataste en la charla porque mi charla se llama Información no financiera, ¿sí? Porque muchas veces estas cosas aparecen bajo el título de no financiera. Esto es finanzas, está hecho por las finanzas, por el área de finanzas. Y así como IFRS agrupó todos los distintos sistemas contables, tenemos una diversidad de estándares de sostenibilidad gigantescos que justamente se han ido agrupando. Y ahora hay varias de estas cosas como el reporte integrado, SASB, el grupo de trabajo para información sobre el clima en los estados financieros, se agrupó en un nuevo cuerpo que es IFRS Sostenibilidad, que es el ISSB, que por muchos años la Fundación IFRS o el IASB, que es el cuerpo que norma los estándares contables, se negó a incorporar la información de sostenibilidad porque decía que eso es justamente información no financiera. IFRS se refiere a información financiera. Si se fijan, la I es information, información, y la F es financiera. ¿Sí? Estándares de reporte. Entonces dice, lo que no es financiero no es de nuestro ámbito. Y se fueron creando distintas cosas y hasta que básicamente poco menos que se rindió a la gran oleada de lo que se necesita. Y ahora lo tienen agrupado y lo agruparon justamente en estos dos, que es básicamente dos estándares, porque lamentablemente no conversaba mucho uno con el otro, pero dejó como de sostenibilidad en general lo que es lo que tenía el SASB, que eran los estándares de sostenibilidad anteriores, que tienen su foco en cómo afecta la sostenibilidad a las finanzas. Distinto tal vez al GRI o GRI, que lo pueden haber visto por ahí, que es una mirada más multi-stakeholders, que particularmente a mí me gusta mucho más como para medir sostenibilidad, ¿sí? Pero dado que esto es del alero de IFRS, se tomó a el otro y el GRI no ha desaparecido. Ahora están justamente trabajando en la convergencia. Y por el otro lado, sobre el clima, que es una amenaza básicamente a la especie, entonces se dejó también el estándar sobre el TCFD, que es sobre eh, cómo se verían las finanzas de la empresa ante distintos escenarios climáticos. Sí, eso es lo principal de ese estándar. Pero hay muchas cosas. Entonces, cada vez estamos hablando, se ha estandarizado. El otro día estuve en otra charla que era una profesora brasileña. Y me da gracia, porque uno se mete a este mundo de la sostenibilidad y es como una sopa de letras, le dice a uno. Y ella dijo una sopa de letrina, como que así se dice en portugués, parece, y como que me quedé con la idea de que sí, es como a veces le voy a decir más letrina que otra cosa, porque es una mezcla de muchas letras y mucho humo, ¿sí? Mucho, a veces consultores que quieren crear sus propios estándares y cosas así. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo en hacer las cosas más estandarizadas. Y luego, como les dije, el IASB se mantuvo como el de información financiera y se creó este ISSB, que es un segundo directorio, pero en base a la sostenibilidad. Y son realmente tan separados, ¿sí? Uno están en la misma página, pero están como en pestañas separadas. Y yo siempre escucho los podcasts. Tienen un podcast una vez al mes de cada uno de los dos. Y estos son del brazo financiero, ¿sí? No de la... Uy, se me borraron aquí las cosas que tenía destacadas. Pero estos son del área financiero, no los de el sostenible. Y si uno mira en junio, básicamente, que estaban hablando... hablan de los mecanismos de precios de carbono, ¿sí? De los contaminantes. Cómo incorporar eso en la información financiera, ¿sí? Entonces, pero eso también lo vemos en sostenibilidad. Aquí están hablando, tra- no, en este no hablaban de eso. Eh, Aquí también, cómo
la decisión de los net zero, los compromisos de las empresas de llegar a un cero neutral en los siguientes años, cómo se debería incorporar eso en la información financiera. La incertidumbre relacionada al clima también está ahí, si lo pueden ver. Por acá hay uno de contratos de energía, que dado las energías renovables, como todo el sistema tradicional de contratos de energía ha cambiado. ¿Sí? Antes era, te doy algo fijo de energía de la generadora al cliente libre en general. Ahora es variable, porque depende del viento, depende del sol, depende de cómo esté la capacidad instalada de transmisión. ¿Sí? Entonces, todo el contrato ha cambiado. Y si uno mira el proyecto de cambio de normativo, es gigante, ¿no? Es de los más grandes que he visto. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿es realmente distinto sostenibilidad que financiero? Por lo menos el overlap, lo que se traslapan uno con el otro, es bastante. ¿Sí? Y luego viene un tema extremadamente importante, que es la comparabilidad. Mirar que todos estemos hablando lo mismo, para poder decir, esta empresa es más sostenible que esta otra. Si yo quiero invertir en algo más sostenible, realmente saber lo que está pasando. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Es bastante complejo, pero esta estandarización justamente apunta a eso. Tenían ahí alguien del Ministerio de Hacienda que le habló de la taxonomía. Cada uno de ustedes puede participar en esa taxonomía y es justamente en que estemos hablando a nivel de actividad económica, que todos estemos hablando de lo mismo, cuáles son los umbrales para considerarlo sostenible o no. ¿Sí? Y en general hay mucho formulario que completar. Me tocó participar en un estudio sobre las empresas que presentaron la norma de carácter general 461, que incorpora temas de sostenibilidad en la memoria de la empresa. Y ahí justamente lo que más nos hablaban a las personas que entrevistamos era de la dificultad de obtener los datos que no existían y hacer conversar a gente que antes no había conversado de distintas áreas. ¿Sí? Entonces es un proceso bien intenso para la empresa y lo ha hecho, de hecho, generar valor en el sentido de que se están generando nuevas redes para ver la empresa de un punto de vista más holístico. Pero requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha mano de obra, como ustedes se imaginarán que están aquí en esta feria laboral. Y el aseguramiento, ver que las cosas son lo que dicen que son, ¿sí? ¿Con qué estándar lo estamos midiendo? Esta mañana escuchaba que entrevistaban a alguien en la radio sobre las viviendas consideradas sostenibles. ¿Incluye la cadena de suministro de producción o solo como la eficiencia energética de la casa o el departamento una vez que esté en uso? ¿Sí? Todas esas cosas son las que estamos mirando en lo que se está trabajando ahora. Pero esto no es algo que se viene, sino algo que ya está. La verificación, al menos de lo que se usan los usos, en qué se usan los fondos y en eh, algunos KPIs que tienen algunos instrumentos, está hace rato y no es en el extranjero, esto en Chile. Esto fue un pantallazo que saqué de la, de la Bolsa de Santiago. Sí, hay cosas aquí son del 2024, 2003, hay unos noviembre, octubre, lo estuve mirando el otro día, hay uno linkeado a la sostenibilidad, no solo sostenible. Y aquí aparece quiénes fueron los, los terceros verificadores. ¿Sí? Esto aparece por orden alfabético, por eso aparecen las fechas así. Pero eh, Vigeo Iris ahora fue adquirido por Moody's, entonces estrictamente rigor casi lo mismo, pero aquí está Sustainalytics y otros terceros verificadores. Entonces, que realmente se esté diciendo la realidad, ¿sí? Entonces, la provisión contable va como en esa dirección. Y si uno lo piensa, es lo mismo que la información financiero-contable. Los, los estándares contables no nacieron de la nada junto con la contabilidad. Nacieron justamente para poder comparar. ¿Y por qué tienen el formato que tienen? ¿Por qué tenemos el balance de de situación financiera y lo tenemos ordenado por corriente y no corriente, por orden de liquidez? ¿Sí? Porque eso lo necesitaban los bancos. Los bancos empezaron a pedir esa información a las empresas y todas las empresas le traen información
es distinta y le empezó a pedir que la trajeran de forma ordenada como de tal forma. Eso se convirtió en una práctica. Luego dijeron, oye, pero aquí nos podéis decir lo que sea, entonces ya que lo revisa alguien externo. Las auditorías solían ser algo, una buena práctica, no algo requerido. Ahora todas las empresas que tienen instrumentos financieros transables tienen que hacerlo, pero las empresas que no emiten acciones, no emiten bonos, para ellas es buena práctica. ¿Sí? Cuando normalmente cuando llegan ahora haya cambio en el municipio y se voy a hacer una auditoría a la gestión anterior. No, eso debería hacerse siempre. ¿Sí? Entonces también en el mundo financiero va avanzando desde buenas prácticas a regulación. ¿Sí? Tuvieron otra charla, creo, también sobre riesgo de transición y riesgo físico. Aquí la transición está siendo brutal. Le está llegando una cantidad de nuevas regulaciones a las empresas que tienen que ponerse al día con costos enormes. Y ustedes que están postulando ahora para trabajo, si se capacitan en estos temas, van a llegar con mucha mejor empleabilidad. ¿Sí? Entonces, lo mismo que vimos en la información contable, pero muchísimo más rápido. Yo cuando empecé en esto dije, mira, sí, en realidad esto se parece a la contabilidad, entonces investiguemos al respecto, pero nunca imaginé que iba a ser a esta velocidad. ¿Sí? Ahora, todos mis colegas que no creían en el cambio climático están trabajando en temas de sostenibilidad. Es brutal. ¿Sí? Entonces, en contabilidad en general ya hablamos por qué información financiera y no financiera. Normalmente hablamos de que es un sistema de información. Un sistema en general tiene un input y un output, ¿sí? Unos insumos y un producto. En un sistema de información entran datos y sale información. El sistema contable como sistema de información tiene hecho económico por un lado y por otro estado financiero, ¿sí? Pero es simplemente eso, es simplemente registrar hechos económicos. ¿Acaso es simplemente hacer asientos que van en el libro diario y llevarlo a la cuenta T, que es el libro mayor? ¿Acaso solo sirve para generar los ratios? ¿Sí? Yo cuando cuando hago cursos de análisis financiero, les digo a mis estudiantes, mire, cuente la hoja que son el estado de situación financiera y los cuatro estados los cuatro estados financieros básicos, y son 7, 8 páginas, y el resto, 150 páginas. ¿Acaso esa información no es útil? ¿Por qué la presentamos? Es extremadamente útil. Entonces, ¿estas notas acaso no son parte de los estados financieros? Claro que lo son. Entonces, esta información, esto de tenerlo aparte, no es tan así. Es necesario. La CMF ahora exige que esta información esté en la memoria, ¿sí? Lo que pide el TCFD y lo que probablemente va a ir pidiendo IFRS, sostenibilidad es que no esté en el reporte de gestión o en la memoria, sino que esté en los estados financieros. ¿Y qué significa eso? Que tienen que ser auditados. ¿Sí? Entonces la profesión está cambiando muchísimo. Es hora de cambiarle. ¿Y qué es lo que se viene? Los tomadores de decisiones, y no solo los tomadores de decisiones, el planeta los necesita. A quienes generen esta información y quienes la hagan digerible de tal forma que los tomadores de decisiones puedan tomar acciones que salven el planeta. O si, si seguimos como estamos, no sé, yo tengo una hija, quiero que ella tenga un futuro por delante, así que no necesitan. Entonces no es solo, y no es solo el deber que tenemos que hacerlo, sino que es una tremenda oportunidad profesional. Si la gente que está ahora trabajando, muchos, la mayoría de nosotros, nos hemos eh, nos hemos capacitado de forma individual porque nos interesa el tema. Esto está entrando ahora en cada vez más de las distintas mallas, de las distintas enseñanzas, de las distintas disciplinas. Pero la gente que está trabajando no tuvo esa capacitación. Entonces, hay una brecha entre la necesidad de las capacidades de los trabajadores y lo que tienen las empresas. Y como esto no se ha todavía, no está puesto firme en todas las mallas, y cuando uno tiene dos postulantes, uno que sepa este tema y el otro que no, ceteris paribus, todo lo demás constante, es muy probable que prefiera el que sepa estos temas, porque es lo que las empresas están necesitando ahora. Así que capacítese en esto y además de ser importante, es bueno para el bolsillo, ¿sí? Así que eso, creo que anduve casi en el tiempo, quise hacerlo un poco más corto, pero creo que anduve lo que me
me dijeron, ahí está mi correo, si me quieren llamar escribir por alguna cosa, y quedo atento a preguntas, comentarios, lo que, lo que quieran. Sí. Ahí. Súper, muchas ¿Qué hago? gracias, Harold. Em, Muy interesante la charla el conocimiento que nos transmitiste, transferiste. Quisiéramos invitar al público a que si quieren hacer preguntas, las puedan hacer en el chat. Nosotros las vamos a ir leyendo. eh, y además también invitamos al público a responder una encuesta de satisfacción de esta charla para también tener la percepción de cada uno de ustedes. Una Eh, pequeña preguntita antes, no puse sí, como Harold. detener de compartir, ¿se veía la diapo cuando yo Sí, hablaba o no? sí, Ay, sí, sí, de sí. pronto me entró la duda. Sí, la vimos, sí. No te Muchas preocupes. gracias. Sí, en el marco que nos van llegando las preguntas, ya aquí nos describe Francisca, dice, contabilidad fue el ramo que más me hizo llorar. Pucha, lo lamentamos, sabemos que es complicado, pero cuando las entiendes son otra cosa. Sí, totalmente. Yo siempre digo que la contabilidad es como sentido común, pero el sentido común pues, como puede dar para muchas cosas, ponemos estándar. ¿Sí? Y, y, y yo diría que si uno entiende la lógica detrás de la contabilidad, es bien difícil echársela, el ramo. Pero si uno no entiende la lógica, es súper fácil porque echárselo, el ramo. Porque porque es la base de todo. Después como que uno aplica los distintos estándares y tal vez no me voy a sacar un 7, pero entendiendo la lógica detrás, es muy útil para llevar toda la administración de las finanzas. Así que totalmente de acuerdo con lo que Nos comenta dice Francisca. Francisca. Y vamos, tratamos de no hacerlos llorar tanto, pero es común. Y por eso mismo que dice que lo hizo llorar o que, no, como ya entendieron, dice, no quiero nunca más ver contabilidad, lo que es excelente para el negocio de los contadores como yo. Así que Sí, y ahí Harold quería tomar un poco las palabras. Me queda la sensación con tu charla que entonces podemos encontrar o buscar oportunidades, especialmente para nuestros contadores, si a lo mejor, como bien tú decías, buscan la oportunidad de saber un poco más, de estudiar un poco más, de a lo mejor participar de estas charlas, porque frente a sus pares se pueden visibilizar, sí, hoy es tanto un práctica diferenciador, como ya, súper. totalmente un diferenciador hoy en día. Estamos todavía en un mundo en que como que llega alguien, sabe de sostenibilidad y le piden como de todo, como un todoísta, como que este es el que sabe de sostenibilidad. Eh, la evolución lógica es que esto después se vaya cada vez especializando más. ¿Sí? Ya, Pero ahora las personas dentro de las empresas no lo saben. Entonces, cuando están reclutando, es de las cosas que necesitan. ¿Sí? Así como están necesitando gente que sepa de seguridad de la información exacto. para temas de finanzas sostenibles, el mundo financiero en general, está totalmente necesario y faltos de gente, faltos de mano de obra. Así que es Ya, una súper. oportunidad Y tremenda. mira, ahí nos unimos a la palabra, o sea, a la pregunta, más que pregunta, a, a la solicitud que nos hace Sandra, que dice, ¿dónde se puede actualizar conocimiento acerca de este tema? O sea, ¿dónde está disponible información, a lo mejor accesible? Mira, yo vendo un diplomado. Pero independiente de eso, como les decía, los que sabemos más de este tema nos hemos como eh, capacitado solos. ¿Sí? Y ahora estas Ya, personas que no hemos capacitado solos, estamos capacitando a otros. Entonces ahora hay como más cursos y cosas así. Eh, ya, eh, en diploma, en general cursos cerrados en las empresas. Pero yo por ejemplo te diría que no existe un libro de finanzas sostenibles. ¿Y ya, por qué no existe? Porque una vez que sale publicado ya está desactualizado. Esto está avanzando tan rápido que las cosas que están sucediendo en realidad están en Internet. ¿Sí? No están, y de hecho están en Internet en inglés, porque ya claro. cuando lo traducimos al español como que ya perdimos tiempo. Y hay Entonces esta cosa está información nueva. avanzando. Sí, entonces ahora las herramientas de traducción son mejores, pero igual les puedo dejar un recurso.
que es, por ejemplo, la página de UNEP 5, que es UNEP, como que de la Nación Unida, ¿Ya? FI, que es la iniciativa financiera, FI. Ahí tienen harto, hay gran recopilado de muchos principios de sostenibilidad y cosas así, ¿sí? Y en temas de estándares y de reportabilidad, a la página de IFRS Sustainability o el ISSB. Diría que esos Y son como ahí como que tienen repositorios de harta información. súper. Ahí Adriana también coloca en el chat eh, un link de Pacto Global que también tiene cursos gratuitos. Harold, Ujú, y referente a nivel nacional para ir mirando. Por ejemplo, tú colocaste una foto, si no me equivoco, de que habían temas de contabilidad. ujú. A ver cuál será. Era en la presentación. Eh, a ver, pongo la presentación de nuevo. Ya, ya. Y por mientras nos preguntan cómo se llama el diplomado. Ah, finanzas sostenibles. Sostenibles María Sí. José Coloma. En la 14, la diapositiva 14. Ya, ¿Esta? esa información, claro. Mira, de hecho, esto está en la página de la bolsa. Ya, ok. Y aquí debería haber puesto otro que apareció ahora, que uno de ENAEX, que es como linkeado a la sostenibilidad, que tiene Ya. que entonces la tasa de interés que te cobran en el bono eh, depende si es que la empresa cumple unos KPIs como de ahorro de energía, ¿sí? Ya, Entonces, es como más allá de solo la etiqueta, ¿no? Esto está avanzando bien, bien, bien bien rápido. fuerte. Sí. Súper. Sí, me quedo con otra reflexión que yo creo que nos aportaste y ahí agradezco también a ti, Jaro, nuevamente por esta charla. Creo que nos quedamos con que a lo mejor en nuestra mente estaba súper separado lo financiero, como bien tú decías, de Ujú. lo sostenible, que es lo Sí, ambiental, social y gobernanza. sí, Con esta charla creo que, que un poco, como que tú nos comentas que de ahí viene, de hecho, ves un poco el sí, corazón de que las finanzas tiene que estar, em, tiene que considerar estos atributos, podríamos decir, porque si no, no es que no sirva, sino no se está haciendo bien. claro. Así que agradezco en nombre del Instituto Guillermo Subercaseaux tu charla, de Sí, verdad nos compartiste conocimiento, sí, esperamos que todos los participantes hayan podido también adquirir esa información. sí. Invitamos a todos los participantes a responder la encuesta de satisfacción, como les había comentado, ya está en el chat. Y agradecemos también la activa participación de nuestra comunidad. Muchas gracias a Damos ustedes, por pues. finalizada A la mí me apasiona este charla. tema, Harold, entonces me encanta hablar. no, súper. Y ahí como tú nos dijiste, nos dejaste el mail si alguien necesita también alguna pregunta. Acuérdense que es súper importante para la empleabilidad de las prácticas conectarnos en LinkedIn. Aproveche de esta instancia, podemos conectar. Y agradecemos entonces la charla de Harold, el rol de la información en las finanzas sostenibles. Así que te agradecemos nuevamente. Muchas, muchas, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente charla, que es el taller de empleabilidad. Es algo más específico que está pensado para nuestros estudiantes que están Ujú. buscando práctica y que buscan emplearse. Así que nos vamos con el video para que puedan ir a hacerse una tacita de té, café y volvemos prontamente. Jaro, ¿algunas palabras para el cierre? Nada, simplemente que ojalá que trabajen en esto, porque lo necesitamos. El planeta realmente lo necesita. Estamos en una disyuntiva como especie casi, así que si queremos seguir adelante tenemos que todos trabajar en esto. Así que sí, yo participo en estas cosas porque quiero convencer a la gente y espero Súper, me tomo de esas que palabras y también. ¿sabes qué? Que Sí, siempre alguien piensa, oye, los contadores hay muchos. No, creo que aquí tenemos la oportunidad, las palabras de un experto, que la contabilidad en esta temática, con este enfoque, es necesaria. Así que, chiquillos, los invitamos a que eh, sigan este camino porque, como dice Harold, los necesitamos. Muchas, sí. muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.